Amigos, en el día de hoy le vamos a hablar del texto básico y todo lo que acontece el texto básico de Alcohólicos Anónimos. Ya cumplimos 78 años del nacimiento del texto básico, pues el año pasado, 2017, se cumplieron 78 años y desde luego este año, el 24 de abril, vamos a cumplir 79 años de estar salvando vidas en un mensaje. El texto y lo que vamos a exponer en esta oportunidad pues se extrae del texto de Alcohólicos Anónimos, llega a su mayoría de edad, del texto del Dr. Body y los buenos veteranos, del texto Transmítelo y del texto El lenguaje del corazón. Es conocido también como el libro grande porque fue un texto grande, recién se imprimió en sus primeras etapas y son una guía para mi recuperación. Queremos con esto demostrar que el texto básico después de 78 años de existencia sigue siendo la más efectiva herramienta para la recuperación integral de todo enfermo alcohólico. Vamos a hablar de los antecedentes históricos, personas que influyeron en su reacción, incidencia en el crecimiento alcohólico anónimo, edición en Estados Unidos, número de libros vendidos, idioma que se ha traducido, objetivos contenidos, aparte y conclusión y tarea. Aportes recibidos. Para poder escribir el texto se recibieron aportes de la medicina, de la religión, concepto de Dios, alma, de la psicología, es decir, de la mente. En un inicio existieron en Estados Unidos hacia el año de 1840 el grupo de los washingtonianos. En 1848 ya habían desaparecido. Fue un conglomerado de borrachos en Estados Unidos que comenzó en Baltimore con 6 miembros. Se dijeron, ¿qué tal si dejamos de beber? Acordaron seguir reuniéndose en la misma cantina al día siguiente. Podían dejar de beber un día, otro día y así sucesivamente fueron aumentando el número de días sin beber. El número de alcohólicos de ese grupo creció hasta más de 500,000. No dejaban de beber por algún problema, sino por el ejemplo, y llamó la atención de los políticos y los reformadores. El problema es que ellos se dejaron permeabilizar por políticos, participaron en leyes como la abolición de la esclavitud, en leyes que prohibían el consumo de alcohol. Esto hizo que gente tomara partido contra ellos. Además, todos sus miembros querían figurar como cabezas de grupo, y el querer figurar hizo que se autodestruyeran como grupo 8 años después de su creación. Esto influyó también en la caída de la bolsa de Nueva York de Wall Street de 1929. El 24 de octubre del 29, conocido como el Jueves Negro o Fin Crack. Conocido como el Jueves Negro o Fin Crack, se inició la mayor crisis mundial que el capitalismo jamás haya conocido. Todo empezó con la caída en picada del precio de los valores que se cotizaban en la bolsa de Wall Street de Nueva York. La bajada masiva del valor de las acciones arruinó a muchísimos inversionistas, cerró empresas y bancos, condenó al paro a millones de personas debido al efecto dominó, trasladó el mismo problema a otras naciones. ¿Cómo se inicia Alcohólicos Anónimos? Pues inicia en 1935, dice Bill W. A través de una persona que conocí casualmente, logré que una agencia comisionista me diera la representación para una asamblea en la cual buscaba el control de una industria pequeña de juguetes. En el fondo era una compañía hulera y de fabricación de llantas, sino que era por mantener el anonimato a esa empresa en ese tiempo, de Akron, Ohio. En mayo de 1935 fuimos varias personas a Akron. Fuimos a tratar de tener el control de la compañía de la National Rubber Machinery. Ya podía verme en el puesto de presidente, pero cuando fue la hora de la votación, la parte contraria resultó con mayor número de votos y nuestro bando fue derrotado. Mis amigos recién conocidos de Wall Street se desanimaron y me dejaron en el Hotel Mayflower de Akron con más de $10 en el bolsillo. Esto fue el viernes 10 de mayo de 1935. La pérdida aparente de Bill a largo plazo mostró ser una bendición, ya que ahora empezó a dirigir toda su atención a actividades que ayudaron a hacer crecer la diminuta banda de recuperados alcohólicos anónimos. El encuentro con el Dr. Bob fue el día de las Madres, domingo 12 de mayo de 1935, y posteriormente la fundación Alcohólicos Anónimos el 10 de junio de 1935. Fue la última vez que el Dr. Bob tomó cervecita, entonces ese día se tiene como la fundación de Alcohólicos Anónimos. En 1937
El doctor William Duncan Silworth llamaba con frecuencia a Bill para decirle que tenía un prospecto, Fins M. Fue el primero y Hanspe el segundo. Hanspe estaba lleno de ideas. Ahora Bill se había asociado con él en una de muchas aventuras de negocios. Esta consistía en un plan para organizar a los vendedores de gasolina del norte de New Jersey para formar una organización cooperativa de compras. Tenía un nombre, Honor Dealers, distribuidores honrados, en la 17 de William Street de Newark, y una secretaria llamada Ruth Hawk. El 25 de octubre de 1937, su cuñado Leonard Stone, el cuñado de Bill, le dio una carta y lo puso en contacto con el director de la Fundación Rockefeller. Antecedentes históricos del texto básico. Comenzó en el salón de estar de Amni, la esposa del Dr. Bob y el Dr. Bob. Como se iba a comunicar nuestro mensaje, era la gran preocupación de los cofundadores para que fuera un único mensaje. Votación de 18 miembros de ICRON para la escritura de este texto y la consecución del dinero en Nueva York, primera y última vez que fue con los Rockefeller, y también la idea de vender unas acciones para la publicación de este texto. Personas que influyeron en su edición y en su redacción. El Dr. Carl Jung, Carl Gustav Jung, que trató a Roland Hazard hacia el año de 1926 en Kenway, Suiza, y es una persona que ayuda en los inicios en forma indirecta de Alcohólicos Anónimos, porque le pasa el mensaje a Roland Hazard de que debe aceptar la derrota, de cómo ha llevado su vida, buscar una nueva salida espiritual, y esta la logra a través de los grupos Oxford en América, en Estados Unidos. Después le pasa el mensaje a un amigo de William Griffith Wilson, conocido como Evin Morton Thatcher, conocido como Evie T. Y Evie T le pasa el mensaje de los grupos Oxford a Bill W., que Bill va a asistir a estos grupos y aprende la parte espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos. El reverendo Sam Schumacher de la Iglesia del Calvario de Nueva York, de los grupos Oxford, quien ayuda a Bill en los primeros inicios como su consejero espiritual, pero también le ayuda a pasar los 6 pasos del grupo Oxford para alcohólicos. El doctor William James, que escribe el libro Variedades de la Experiencia Religiosa, le ayuda a entender a Bill su despertar espiritual en diciembre de 1934 en el Hospital Charles Betown de Nueva York. Los 100 primeros alcohólicos recuperados para 1938, las 400 diversas personas que influyeron de una u otra manera en los inicios del texto básico, el Dr. Robert Holbrook Smith, el Dr. Bob, y desde luego el que lo escribió Bill W., y el apoyo moral y económico de muchas otras personas. Carl Jung nació en Suiza, médico, psiquiatra y psicólogo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, introdujo en sus planteamientos la antropología, la alquimia, los sueños, el arte, la mitología, la religión, la filosofía. El Dr. Carl Jung, en una etapa más avanzada de su vida, está Roland Hazard, que fue la persona a la que trató, el hijo de un prominente millonario norteamericano, quien lo conduce en una forma indirecta a los grupos Oxford para que a través de la espiritualidad pueda recuperarse del problema crónico de alcoholismo que tenía, y este señor es el que le pasa el mensaje de los grupos Oxford a Evin Morton Thatcher, amigo de Bill, Evie T., y hace que Bill conozca los grupos Oxford. El reverendo Sam Schumacher, que es el consejero espiritual en los inicios de Alcohólicos Anónimos de Bill W., y el que le ayuda a pasar los 6 pasos de los grupos Oxford para alcohólicos. El doctor William Duncan Silworth, un médico neurólogo que había tratado a más de 30.000 alcohólicos cuando conoció a Bill en 1933, y le pasa todos sus conocimientos de sus investigaciones a Bill, se las traspasa en ese tratamiento y ayuda a que Bill entienda lo que es el problema médico del alcoholismo. Él entrega su reputación a Alcohólicos Anónimos porque da su honor médico como garantía para que crean en Alcohólicos Anónimos en los indicios cuando era desconocida, y donde no hubiese funcionado pues hubiese jugado su reputación. Él habla del alcohólico crónico, que es una manifestación de una alergia física y una obsesión mental. La alergia física porque la persona, cuando tiene contacto con el alcohol por su garganta, con la más mínima gota de alcohol se desencadenan unos fenómenos químicos cerebrales que hacen que la persona consuma más alcohol, más alcohol, más alcohol,
y la obsesión mental porque todos los actos de la vida de esa persona están ligados al alcohol. Una salida con una mujer no la concibe sin alcohol, un paseo no lo concibe sin alcohol, una fiesta de matrimonio o de, o de bautizo no la concibe sin alcohol y por lo tanto tiene una obsesión en su mente con el alcohol. William James, que escribe el libro Variedades de la experiencia religiosa, el filósofo norteamericano, profesor de la Universidad de Harvard, mostró profundo interés por los valores morales y espirituales, autor de numerosos libros, entre esos Principios de Psicología, en 1890, Variedades de la Experiencia Religiosa, que es el libro que utiliza Bill para entender su despertar espiritual, en 1902, Existe la conciencia, en 1904, y el pragmatismo, en 1905. Este es Hans P. Este es un modelo de las acciones que vendieron para conseguir el dinero del texto básico en los inicios de la venta y edición y publicación del texto básico. Ruth Holt, la primera secretaria de Alcohólicos Anónimos, y fue la que mecanografió el manuscrito de Bill, el libro grande sobre el texto básico. Aquí vemos a Ruth Holt de su vida. Evin Throckmorton Thatcher es el que le pasa el mensaje de los grupos Oxford a Bill, quien fue a su vez, a él se lo pasó Roland Hazard, que había sido tratado por Carl Gustav Jung. Aquí vemos a los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, el de la izquierda, el Dr. Buck, con el nombre de él era Robert Holbrook Smith, conocido como el Dr. Buck, y el de la derecha, cofundador de Alcohólicos Anónimos, William Griffith Wilson, conocido como Bill W. Otra etapa del Dr. Buck, otra etapa de William Griffith, el señor John D. Rockefeller, que sirvió para que en 1937 Alcohólicos Anónimos encontrara su séptima tradición, que los que éramos irresponsables nos volviéramos responsables y automantuviéramos nuestra comunidad, no necesitábamos donaciones de nadie, gracias a una cena que se organizó, que más adelante la vamos a contar. Aquí vemos un manuscrito, un escrito que manda de una carta que le manda Bill, la respuesta que le manda John D. Rockefeller a Bill sobre esa citación que le hace para que haga un aporte a la nueva fundación, a la nueva comunidad de Alcohólicos Anónimos. Tenemos a nuestro amigo Frank Nathaniel Buchman, el creador de los grupos Oxford. Es una persona que creó los grupos Oxford en Inglaterra en honor a los universitarios de la Universidad de Oxford. Es un movimiento espiritual y político basado fundamentalmente en creencias cristianas. Tiene un concepto de un poder superior, que es el concepto que toma Alcohólicos Anónimos, no imponer un Dios, sino que cada uno tome su poder superior. Reuniones en casas de familia, ideas acogidas por la Universidad de Oxford y otras. El corazón del programa tenía 4 absolutos: absoluta honestidad, absoluto desinterés, absoluta pureza y absoluto amor. William Richardson proporcionó el contacto con John D. Rockefeller el 25 de octubre de 1937. Su cuñado, el cuñado de Bill, Leonard Strong, llamó a Willard Richardson, quien enseguida se acordó de él y consintió ver a Bill W. Le escribió una carta de presentación que ya la vimos ahí con John D. Rockefeller. A Bill W. fue hasta su oficina del piso 56 del edificio RCA. Nota que regresó el 10 de noviembre de 1937, recalcó que el programa era bueno, pero que cualquier cosa que busque profesionalizarlo o institucionalizarlo sería un asunto grave y, por cierto, indeseable. Rockefeller estuvo de acuerdo en dar $5,000 a Bill para pagar la hipoteca de los Smith, es decir, del Dr. Buck, por medio de la tesorería de la iglesia de Riverside, cuyos fondos distribuía Richardson y sus asociados, y que el movimiento debía tenerse a sí mismo, es decir, el movimiento de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué sucedió en esa reunión? ¿Cuál fue el efecto de la reunión y de la cena? Estas reuniones produjeron un plan para una fundación o un fideicomiso de caridad libre de impuestos con la ayuda de Frank Amos por medio de John Wood, un abogado de la fundación de John D. Rockefeller, que fueron los que hicieron la parte legal para la fundación Alcohólicos Anónimos en Nueva York. Jenny Eastman, editor religioso de la fundación John D. Rockefeller, de la revista Harper. Kenneth Payne, editor gerente del Reader's Digest. Esther Richard, del Hospital Hopkins de Baltimore. Personas que intervienen en esa reunión y que ayudan prácticamente a los inicios de Alcohólicos Anónimos. El 11 de agosto de 1938 se crea la Fundación Alcohólica, gracias a la ayuda de
de la Fundación John D. Rockefeller y el abogado John Wood. El primer precio que se tenía estimado del texto básico era de $3.50 porque se creía que el costo era menor de $1 para producirlo. Títulos iniciales que se creían para el texto básico: La Salida, por Bill W., Movimiento BW, Los 100 Hombres, Los Alcohólicos Anónimos, la primera edición con 29 historiales. El objeto principal y el contenido del texto básico tiene 11 capítulos, pero inicia con una parte que no es un capítulo, pero es la parte introductoria del texto básico, que es la opinión del médico, escrita por William Duncan Silver, el médico de los borrachitos, el que le enseña a Bill W. sobre todo lo que tiene que ver con la parte médica de la enfermedad. Luego viene el primer capítulo, que es la historia de Bill W. El segundo capítulo hay una solución que habla sobre la solución que podemos encontrar las personas enfermas de alcoholismo. El capítulo 3 más acerca del alcoholismo, nosotros los agnósticos, para explicar el fenómeno del poder superior. ¿Cómo funciona? Es una parte de introducción de los pasos de Alcohólicos Anónimos en acción. Sigue con los pasos, trabajando con los demás, cómo se debe pasar el mensaje a una persona enferma de alcoholismo, a las esposas para que entiendan al alcohólico, a la familia después, es decir, iniciar un proceso de recuperación de la familia después de recuperarse el alcohólico, a los patrones para que entiendan a los alcohólicos, y una visión que tenía Bill sobre el movimiento alcohólico anónimo, una visión para ti. El primer historial de los 29 que hay es La pesadilla del Dr. No se ha hecho ningún tipo de cambio en las primeras 164 páginas en inglés y de las primeras 151 en español. Las dos primeros historiales, La pesadilla del Dr. Bob y El alcohólico número 3, es decir, de Bill D., se consideran históricos. En la primera edición 29 historiales, en la segunda edición 38 historiales y en la tercera y en la cuarta vienen 42 historiales. Algunos apartes del texto básico. Aunque estos 6 pasos habían ayudado a los alcohólicos de Nueva York y Akron, Bill sintió que el programa aún no era definitivo. Quizás nuestros 6 trozos de verdad se deben romper en partes más pequeñas, así podríamos llegar mejor hasta el desamparado lector distante y al mismo tiempo podríamos ser capaces de ampliar y profundizar las implicaciones espirituales de toda nuestra presentación. Es decir, que los 6 pasos acomodados de los grupos Oxford a alcohólicos, ayudados por el reverendo Sancho Mayer, deberían extenderse un poquito más, ampliarse. Entonces Bill dijo que escribió los 12 pasos mientras estaba acostado en la cama en la 182 de Clinton Street de Nueva York, lápiz en mano y con un bloc de hojas amarillas a rayas en su rodilla. Dijo Lois que lo escribió en la cama, no porque realmente estuviera enfermo, aunque no se sentía bien y sí podía acostarse. Lo hacía porque era el mejor lugar para pensar. Al empezar a escribir pidió guía y se relajó, las palabras empezaron a volcarse con asombrosa velocidad, completó su borrador en media hora nomás. Hizo una pausa para revisar lo escrito y contó 12 pasos como los 12 apóstoles. La redacción de los 12 pasos tuvo que ver con el estado de ánimo de Bill ese día. Las etapas o pasos iniciales, es decir, lo que se acomoda de los grupos Oxford a los alcohólicos, era la derrota y la impotencia, el inventario moral de los defectos, la confesión de los defectos, la restitución a las personas a las que habíamos dañado, la ayuda a otros, rezar y pedir ayuda para practicar los preceptos. El primer paso se refería a la calamidad y al desastre. El segundo era una admisión de la derrota, de que uno no podía seguir viviendo sobre la fuerza de los propios recursos, y el tercero era acudir a un poder superior para que lo ayudara. Su amigo Horace y un recién llegado con escasos 3 meses, alcohólico anónimo, los dos pusieron algunas objeciones al empleo frecuente de la palabra Dios en el texto básico y al pedir de rodillas del paso 7 que fuéramos liberados de nuestros defectos. No estuvieron de acuerdo. En el capítulo 11, una visión para ti, dice en la forma original, porque ahorita no se lee así en español: en su meditación matinal pregúntale qué puede hacer usted cada día en favor del que aún sufre. Las respuestas vendrán si el orden reina dentro de usted, porque evidentemente usted no podrá transmitir algo que no tenga. Asegúrese de que sus relaciones con él sean buenas y grandes cosas se producirán para usted y para un número incalculable de personas. Para nosotros esta es la gran verdad.
Abandónese a Dios tal como usted lo conciba. Reconozca sus faltas ante Él y ante sus compañeros de viaje. Limpie los escombros de su pasado. Done libremente aquello que se te ha donado, es decir, el mensaje de Alcohólicos Anónimos, y únase a nosotros. Nosotros estaremos con usted en la fraternidad del Espíritu y sin duda que encontrará a algunos de nosotros mientras marcha valerosamente sobre el camino del feliz destino. Que Dios lo cuide y lo bendiga hasta que Él lo necesite. ¿Dónde vinieron los 12 pasos? Vienen de las Sagradas Escrituras. Los primeros 3 pasos de Bill fueron extraídos de la lectura de William James, del libro Variedades de la Experiencia Religiosa, de las enseñanzas de Sam Schumacher, que era el reverendo de la Iglesia del Calvario de Nueva York, que aconsejó a Bill y que ayudó a Bill en los 6 pasos iniciales, y de aquellas enseñanzas del grupo Oxford. Habían 3 posturas frente a los 12 pasos de los 100 primeros alcohólicos. Estaba primero el grupo conservador, quienes decían que el libro debería ser cristiano, que debería utilizarse en términos netamente bíblicos. Estaba el grupo B, que era el grupo de los liberales, que estaban de acuerdo con la palabra de Dios, pero que debería ser un libro de espiritualidad, no de religión. Y estaba el grupo número 3, que es el grupo radical, que se tenía que borrar la palabra de Dios del texto y que debería ser un libro netamente psicológico. Los grandes debates, la mayoría estuvo de acuerdo con la posición liberal, es decir, que estuviera la palabra de Dios y que fuera un libro espiritual, no religioso. Al sumar las 2 restantes, la diferencia era muy escasa. O sea que entre la posición radical y la posición liberal no había mucha diferencia. Los grandes debates, Bill se propone como árbitro en el término Dios como cada quien lo conciba, aparte de los radicales. Eso fue un aporte que hicieron los radicales, Dios como cada quien lo concibe. En los cambios de los 12 pasos, en el segundo paso, de acuerdo a lo que Bill había escrito inicialmente, ¿qué se cambió? Que Dios por un poder superior a nosotros mismos en el segundo paso. En el paso 3 y en el paso 11, a continuación de Dios como nosotros lo concebimos, se agregó esa parte. En el paso 7 se suprimió la palabra de rodillas. Y en el encabezamiento de los pasos se dijo que estos eran sugeridos, o sea, no obligatorios. Sugeridos, que los quiera practicar. Los nombres que se sugirieron para el texto básico fue los 100 hombres, la fraternidad, el vaso vacío, el camino seco, la vida seca, fronteras secas, el camino de salida, el movimiento BW. ¿Por qué no se cogieron esos nombres? El nombre 100 hombres cayó a un lado por las objeciones de Florence R., que era la única miembro femenina. Su historia en la primera edición fue una victoria femenina, posteriormente volvió a beber y murió de un aparente suicidio en Washington, D.C. Sin embargo, en el título anterior describía la historia de cómo más de 100 hombres se han recuperado del alcoholismo. En la segunda impresión esto fue cambiado a miles de hombres y mujeres. El camino de salida favorecido por la mayor parte de los de Akron y Alcohólicos Anónimos, preferido por la mayoría de los de Nueva York. Cuando se efectuó una votación de los grupos, prevaleció el camino de salida por una escasa mayoría. Pero le pidieron el favor a un miembro de Washington que fuera a la Biblioteca Nacional a investigar a cuántos libros se llamaban la salida, y habían 12 textos que se llamaban así, y para los norteamericanos el número 13 pues no les gusta, tienen una especie de agüero con ese número, entonces decidieron que no, que mejor Alcohólicos Anónimos, porque pues debíamos guardar nuestro anonimato ante la prensa, la radio, la televisión, el cine, y para evitar el repudio social de las personas que no conocen de qué se trata esta comunidad. Entonces decidieron que debería llamarse Alcohólicos Anónimos y a la final ganó. Esta es una copia del manuscrito de Bill W. del texto básico. Son portadas de los inicios del texto básico que ha tenido el texto. Esta es una carta del Dr. William Duncan Seward sobre el texto básico. El texto básico ha tenido mucha incidencia en el crecimiento de Alcohólicos Anónimos. En 1935, cuando nació Alcohólicos Anónimos, el 10 de junio, habían 5 recuperados. En 1936, 15. A fin de año de 1937 habían 40. En 1938, cuando se estaba escribiendo el texto básico, ya habían 100 miembros dentro de la comunidad. En 1939, acuérdense que el 24 de abril del 39 se publica el texto, ya habían 400. En el 1940 habían
2.000 y en 1941 habían 8.000. Claro que también influye el artículo del periodista Jack Alexander y de la revista Evening Saturday Evening Post, que ayudó a que se desplegara el conocimiento de la existencia de una comunidad para recuperación de alcohólicos llamada Alcohólicos Anónimos. En la primera edición del 39, 100 miembros; en la segunda edición de 1955, 150.000 miembros; en la tercera edición de 1976, 1 millón de miembros; y en la cuarta edición en el 2001, 3 millones de miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Número de libros vendidos: en la primera edición del 39 al 55, 300.000 textos; en la segunda edición del 55 al 76, 1.450.000 textos; en la tercera edición de 1976 al 2001, más de 20 millones de textos; y en la cuarta edición del 2001 hasta hoy, más de 100 millones de textos. Idioma que se ha traducido a más de 63 idiomas y 20 dialectos. Lenguaje de señas, es decir, el lenguaje braille. Se vende también en casetes, en CDs, para que las personas que no saben leer lo puedan escuchar. Aquí vemos más de los idiomas más importantes del planeta, ya lo tradujeron. Conclusión y tarea. En el texto básico encontramos todos los lineamientos para que el alcohólico pueda llegar a tener una vida íntegra, útil y feliz, si lo lee, lo medita y sobre todo lo practica. Después lo transmite y si lo regala. Aportes del texto básico. Mientras que se escribió el texto básico, se descubrió la séptima tradición con la cena de John D. Rockefeller. Dio origen a los 12 pasos porque se escribieron los 12 pasos porque se iba a escribir el texto básico. Se descubrió la tercera tradición, que es la forma de ingresar al Alcohólicos Anónimos sin condiciones de tipo religioso ni de ninguna clase. Es decir, que quien quiere ingresar, dice si quiere ingresar, no tiene ninguna restricción. Y se origina la Fundación Alcohólica en 1938 con la ayuda del abogado John Wood de la Fundación John D. Rockefeller. Se crea un consejero inicialmente de mayoría de miembros alcohólicos y posteriormente de mayoría no alcohólicos, que da origen a la Junta de Custodios y a la representación legal de Alcohólicos Anónimos ante terceros por personas no alcohólicas, es decir, custodios clase A que no son alcohólicos, clase B que sí son alcohólicos, que son los que tienen la representación legal de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y de las fundaciones en los diferentes países. Nació un programa alterno de Alcohólicos Anónimos con capítulos a las esposas, es decir, a Alcohólicos Anónimos, un programa que no es de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pero que es manejado por las esposas, los familiares, los hijos, los amigos y los patrones de alcohólicos que han sufrido por alcohólicos. Ya se pueden ir a recuperar y se hace un mensaje escrito unificado que no permite la distorsión a través del tiempo ni de las personas. 8. Se rompen las barreras de la religión al permitirse el ingreso de las personas con cualquier credo, los ateos, los agnósticos, por la discusión de Dios en el texto. 9. Se origina la Oficina de Servicios Generales de Nueva York. La venta del libro permitió su apertura porque ya ingresaron recursos. En el 10 se evitó la profesionalización de Alcohólicos Anónimos porque en esa discusión, cuando le ofrecieron dinero para ir a laborar al Hospital Charles Betown de Nueva York, pues en esa discusión se dijo que no había que profesionalizar Alcohólicos Anónimos. Todo asunto fue sometido a partir de ese momento a la conciencia de grupo, y la decisión se toma por todos los miembros, no solo por uno, y se dio origen al nombre del movimiento de recuperación, es decir, Alcohólicos Anónimos. Una vez que nos desligamos de los movimientos grupos Oxford, pues no teníamos nombre, antes nos llamamos grupos Oxford, ahorita ¿cómo nos llamamos? Pues le pusieron el nombre del texto, es decir, Alcohólicos Anónimos. Tarea para los alcohólicos: todos los miembros de Alcohólicos Anónimos deberíamos leerlo, el texto básico, entenderlo, transmitirlo, practicarlo y regalarlo. Maravilloso hacer el texto básico que muchos nunca podrán leer, es decir, si yo me lo leo y me lo aprendo, yo puedo hacer el texto básico de otros. Aquí vemos una fotografía de Bill en una junta de Alcohólicos Anónimos, la Convención Internacional de Toronto